Bueno, buenas tardes nuevamente para todos. Vamos a comenzar. Después algunos se puede ir sumando y si no, los que estamos hemos venido a compartir, así que muchas gracias. Las disculpas del padre Mariano que está de retiro, por eso no está hoy acompañándonos. Y Marina sigue con sus dificultades de salud, así que también eh, ha sido complicado. Hola Liliana, justo nos decía desconocido ahí, por ahí uno no quiere meter la pata, ahí nos ha saludado por el chat, así que gracias Liliana. Ahí se suma Ana María también, vamos a aceptar. No hay otros que pueden ir sumándose y hay otros que después ven el video. Bueno, la idea, como siempre lo hemos dicho, de este grupo de lectura es siempre la intención del compartir. No se trata de dar cátedra sobre la encíclica, para eso tenemos otros espacios y hay muchísimos en este tiempo en Internet, sino hacer juntos una lectura y una resonancia, en este caso del capítulo 2. Yo simplemente voy a hacer como una introducción general y después, como hicimos la otra vez, no sé los que han estado, recordarán que lo que intentamos hacer fue compartir diciendo los puntos que tal vez más nos ayudaban, las situaciones que estaban más cercanas a nuestras motivaciones. Bueno, hacer una resonancia. La otra vez salió bastante bien y dinámico. Vamos a tratar de hacerlo de esa manera. La gente que se va sumando, muchas gracias. Ahí están llegando varios. Vamos a admitirlos, así se suman. Eh, yo por ahí les silencio a algunos el micrófono para que no haya ruidos ni de interferencia. Después cuando van a compartir lo habilitan o vemos cómo lo hacemos. Así que bueno, muchas gracias. El capítulo 2 podríamos decir como una introducción así, algo general, es un capítulo que nos ayuda a profundizar en lo que se llama el juzgar. Recordemos que la encíclica es una encíclica social y por lo tanto trabaja con el método ver, juzgar y actuar. El primer capítulo que compartíamos la otra vez es un gran capítulo de ver esa realidad que nos oprime, esa realidad que está rodeándonos, esa realidad que nos cuestiona, que nos interpela, que nos manifiesta. Ahí se ve cómo precisamente ese modo de escribir y de recorrer el camino de las encíclicas sociales se ve. Y aquí el Papa entonces nos da la clave para profundizar y lo hace a través de la propia identidad, que es la identidad cristiana, y por eso nos comparte una encíclica, perdón, una parábola, que es la parábola del buen samaritano. En el primer punto, en el punto 56, precisamente ahí el Papa deja claro cuál es el sentido del capítulo que nos puede ayudar a nosotros a luego compartirlo desde esa óptica. Un poquito más al medio de este punto dice, en el intento de buscar una luz en medio de lo que estamos viviendo y antes de plantear algunas líneas de acción, propongo dedicar un capítulo a una parábola dicha por Jesucristo hace 2000 años. Ahí vemos cómo él hace como la bisagra entre el primer capítulo, que es ese ver de la realidad. El juzgar en la doctrina social de la Iglesia no es el juzgar de un juicio y de un juez, sino el que busca luz. Precisamente el Papa usa ese simbolismo. Intentando buscar una luz, propongo este capítulo, dedicarlo a esa parábola tan antigua. Lo hace entonces desde una identidad, pero es también abierto, porque después dice, si bien esta carta está dirigida a todas las personas de buena voluntad, más allá de sus convicciones religiosas, la parábola se expresa de tal manera que cualquiera de nosotros puede dejarse interpelar por ella. Ahí se da un ejemplo muy interesante de diálogo desde la propia identidad, pero poniendo a consideración de todos la riqueza de esa identidad. En el diálogo interreligioso, yo he trabajado y trabajo en ese ámbito, siempre decimos que nadie puede dialogar si no tiene identidad. Nadie puede dialogar si no sabe quién está al frente. Por eso, para nosotros dialogar con la diversidad, incluso religiosa, no tenemos que negar lo que somos. Lo hacemos a partir de nuestra propia identidad, pero con la humildad suficiente de no querer imponer eso, ni creer
que es el único criterio de lectura, acceso o profundización de la realidad. Pero el Papa no la niega y por eso dice, todos podemos sentirnos interpelados por esta parábola. Y luego después podríamos decir que el capítulo es un gran comentario a la parábola, un comentario actualizado. Yo cuando lo leí por primera vez, apenas salió, la impresión que tuve es que el Papa en este capítulo es un gran catequista. Y casi me lo imaginaba como un abuelo que explica detenidamente la parábola a los nietos. ¿Mm? Es la imagen que me vino al leer que va como desmenuzando. Vieron que para la estructura el Papa trata de encontrar cuál es la clave de acceso a la parábola, que es el tema del abandonado, la actualiza diciendo que es una historia que se repite, en punto 69 precisamente el subtítulo es ese, una historia que se repite, ahí encontramos como el Papa hace una exégesis actualizada y luego va a profundizar en los personajes. Yo solamente estoy como describiendo y dando algunas claves, ya vamos a comenzar a compartir. En la profundización de los personajes habla precisamente de los salteadores, de los que pasan de largo, del hombre herido, y luego invita a recomenzar. Como que trae la historia de la parábola, la actualiza, la profundiza en los personajes y da el mensaje actual. Es, una, es un camino de exégesis y de hermenéutica. La exégesis es el estudio del texto bíblico, la hermenéutica es cómo eso nos habla hoy. Y el Papa hace ese dos juegos al ir a la parábola bíblica. Nos ayuda a estudiarla, profundizarla, eso es exégesis, y nos ayuda a interpretarla, eso es hermenéutica, para el presente. Bueno, como siempre hacemos, esto simplemente quería ser como un gran pantallazo para ubicar por ahí la dinámica interna que tiene el capítulo y poder también como desmenuzar sus partes. Trae la historia de la parábola, la profundiza en sus personajes y nos invita a actualizarla. Y a su vez, en todo el documento es como una bisagra en ese ejercicio del ver, juzgar y actuar. Bien, yo ya he hablado demasiado. Hoy me van a tener que escuchar a mí solo en cuanto a coordinar, pero no al aporte. Abrimos como la otra vez. Algunos se han conectado después. Muchas gracias por sumarse. El padre Mariano está de retiro y Marina sigue con algunas dificultades de salud, por eso hoy no están. Pero bueno, estamos varios de nosotros aquí, a pesar del calor, al menos en esta zona de Argentina, y feriado para nosotros en Argentina, y sin embargo firmes aquí compartiendo. Así que muchas gracias. Así que abrimos el juego como la otra vez, simplemente hay que activar el micrófono, tratar de no de superponernos y por ahí decir las resonancias que cada uno haya encontrado. Si quiere señalar el número, mejor, así los otros como que la buscamos y vamos siguiendo los comentarios. Pero se trata de eso, como es un grupo de lectura, de que cada aporte vaya enriqueciendo la mirada en conjunto. Así que adelante el que quiera compartir, los que han podido leer la parábola, siempre decimos que esto no es un examen, a lo mejor alguno no ha podido leer el capítulo y no hay problema, viene a compartir, eso ya lo sabemos. Bueno, Raúl, yo quisiera compartir un Sí, Vilma. puntito. Eh, bueno, la verdad que es riquísimo el capítulo segundo. Eh, Al comienzo me llevaba eh, como que nos interpela también personalmente el Santo Padre, ¿no? Con esta parábola. A ver dónde estamos parados nosotros en el camino o cuando vamos en el camino. Y la verdad que es toda interesante y muy rica. Y marqué algunas cosas, por ejemplo, en el puntito 64, cuando nos dice con quién te identificás, ¿no? Eh, si bien dice que es una pregunta cruda y directa, ¿a cuál de ellos te pareces? Bueno, yo me puse a analizar eso en mi corazón, en mi interior, ¿no?
Eh, la verdad que da como para hacer un mini retiro todo este capítulo. Y me llegaba mucho lo que dice que hemos crecido en muchos aspectos, pero somos analfabetos en acompañar, en cuidar y en sostener a los más frágiles y a los más débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Y que nos vamos acostumbrando a mirar para el costado, a pasar de largo, y ignorar esas situaciones que, que por ahí golpean tan fuertemente, ¿no? A mí me tocó mucho y me llamó mucho la atención eso que somos analfabetos en acompañar y sostener a los más frágiles. Es como que necesitamos ser educados en ese aspecto, ¿no? Porque un analfabeto es el que no sabe nada, que no entiende, no sabe. Bueno, eso me resonaba mucho eso, ¿no? Bueno, muchas gracias, Vilma. Agrego una cosa a tu comentario de la mirada general de la parábola. Una cosa que llama la atención es que cada tanto en el texto aparecen preguntas. Todo el tiempo el Papa está haciendo preguntas. Vos precisamente empezabas tu comentario a partir de esa pregunta que está en el 64 y que es tan fuerte. ¿Con quién te identificás? Eh, Toda la parábola está llena de preguntas. Cada tanto en la reflexión del Papa aparecen esas preguntas que son de interpelación, de búsqueda. Es como un recurso muy interesante, como si el Papa, no digo que dude, pero en algunos casos abre el juego a que lo respondamos. Algunas son preguntas retóricas, otras son para que las completemos con nuestro propio análisis. Pero es una metodología muy presente en la encíclica, el uso de la pregunta como desafío. Lo vamos a ver en todos los capítulos, que está abundancia de preguntas. En este capítulo, en otras partes, también hace preguntas. Pero bueno, traía a colación eso porque metodológicamente es algo llamativo. ¿No? No recuerdo otro texto del Papa donde aparezca con tanta insistencia todo el tiempo la pregunta. Sí, a mí me... ¿Puedo hablar yo? Sí, Estela, adelante, buenas tardes. Eh, Hola. A mí me interpeló muchísimo, como dijo Vilma. Me pareció riquísimo todo el análisis y la forma en que va conduciendo, digamos, eh, el hilo, digamos, cómo va desmenuzando la parábola. Nunca la había trabajado a ese nivel de profundidad. Y ahí cerquita de donde dijo, eh, donde mostró Vilma, en el 65, el diagnóstico que hace de una sociedad que por los síntomas está enferma, porque busca construirse a espaldas del dolor, es decir, sea cual fueren las necesidades por las cuales, o las situaciones por las cuales la gente pasamos de largo muchas veces, o permitimos, es decir, a lo mejor no pasamos de largo, pero no salimos en defensa como tendríamos que hacerlo. Tiene que ver un poco con eso de vivir tan apurados, concentrado en las propias necesidades, en un individualismo muy grande. Y bueno, y eso diagnostica así que un porcentaje alto de la sociedad está muy enferma. Eso me llamó la atención porque en realidad es algo que uno está palpando siempre. Y después me llamó la atención, no me acuerdo, lo voy a tratar de ubicar para ponerlos en el texto, el tema interpela también fundamentalmente a los hombres de fe, en el sentido que no siempre tener fe, adorar a Dios, sentirse cerca de Dios, implica actuar como Dios quisiese que actuásemos. Y
Eso es algo que muchas veces uno siente y a veces no tiene argumentos como para, porque él probablemente no está formado, no tiene argumentos para refutarlo. Pero a veces las peores cosas uno las escucha de gente que se supone que tendría que tener una visión más cristiana del asunto. Y eso de reconocer en muchas personas que no transitan el camino de la fe o que no se asumen como creyentes, que muchas veces uno ve que actúan mucho más parecido, mucho más acorde con la voluntad de Dios que por ahí lo que uno hace. Eso a mí me llamó, me interpeló muchísimo. Bien, creo que te referís a Estela al punto 74, cuando habla una de las frases que dice, este es un fuerte llamado de atención, indica que el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Puede ser, me parece, este texto, o si no el 86, el último punto, que también critica la actitud de algunos que, a pesar de ser creyentes, eh, usan su fe para sostener distintos nacionalismos cerrados y violentos y demás. Pero me parece que esos son los dos puntos, si no me equivoco, a la referencia. 74 es el que decía Estela de la paradoja, es que a veces los que dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. Ese es el punto 74. Uh-huh. Sí, sí. Bien. ¿Ahí Daniel quiere sumar algo? Te escuchamos, Daniel. Sí, con respecto a eso que hablaba Estela, que la verdad que yo tengo anotado todos los puntos que quiere que le diga, pero bueno, voy a tratar de dar a conocer un poquito a medida que surjan. Con respecto a esto que hablaba Estela en el 66, tomo un poco esto que él hace hincapié mucho en los gestos, ¿no? Que la existencia, dice, de cada uno de nosotros está ligado a los demás. Y tomo esto último que me pareció muy rico. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro, ¿no? En esto, cómo a través de ello nos invita a rehacer, dice, como una comunidad desde esta entrega generosa, de este detenerse, de este compadecerse del otro, pueda rehacer una comunidad a partir de hombres, dice, y mujeres que hacen propia la fragilidad del herido, el de los demás, ¿no? Que no deja que la comunidad se transforme en una comunidad de exclusión, sino que sea una comunidad de más vale de admisión y de saber pararse, hacerse prójimo, dice, levantan y rehabilitan al caído. Creo que esto también nos está advirtiendo las actitudes de cada uno de nosotros para que dejemos muchas veces de mirarnos a nosotros mismos y mirar un poco más al costado de nuestro camino, ¿no? Que hay mucha gente que también está necesitada de esto, ¿no? De un buen samaritano. Gracias, Daniel. ¿Puedo hablar? Sí, Sonia, adelante. Bueno, me pareció importante, muchos puntos marqué, pero unido a lo que vienen diciendo, yo también recalqué en el 63, que es el título El abandonado, donde dice, eran personas con funciones importantes en la sociedad que no tenían en el corazón el amor por el bien común. Bueno, uno se detuvo y sobre todo le dio algo que en este mundo ansioso retaseamos, le dio su tiempo. Como en este mundo a veces descuidamos eso, que vivimos tan apresurados en el mundo actual que a veces no encontramos o no ayudamos a los que están a nuestro lado, o que están cerca o al borde del camino. Y también que a veces nos cuesta escuchar al otro, ¿sí? Y lo uniría con lo que dijeron recién, que
que si descuidamos esto, la vida no es tiempo que pasa, sino es un tiempo de encuentro. Cómo debemos encontrarnos para fortalecer al otro, para ayudarlo, para estar atentos a las necesidades del otro, que a veces cuesta en nuestra sociedad. Eso apunté y podría decir. Muchas gracias, Sonia. Ahí ya que trajiste a colación ese texto, ahí dice que el samaritano tenía dinero. Yo estoy viendo la Sí, serie de Crown, esta y justo en la temporada cuarto está la reina Isabel y Margaret Thatcher, y sí, discuten sobre el tema de ayudar al otro, y me llamó la atención, Margaret Thatcher le cita el texto de, bueno, la serie, no sé si habrá sido así, pero en la serie me llamó la atención, cita el buen samaritano, y dice algo que yo no me había dado cuenta, y el Papa acá también lo dice, que no se quedan las intenciones, pero también puedo ayudar porque tenía dinero, porque paga sí, todo. Entonces, como también a veces hay como una relectura ahí de una caridad que si bien es intención primera, pero que también pone los recursos. Y acá el Papa dice, también puso dinero de su bolsillo, sí, eh, porque le deja las dos monedas y dice, cuando vuelvas si algo faltó, te lo pagaré. ¿Mm? Pero sí, me sí. llamó la atención justo cuando vi la serie ese comentario y ahora lo asocié. Bueno, no sé si alguno quiere Hola, compartir buenas otras tardes. cosas. Buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo va Buenos Aires? Hola, Alejandro. Eh, a mí me pareció, justo subrayé todo lo que dijeron, pero en el 69 me gusta porque ahí nos trata a todos como que está hombre herido, ¿no? Y dice esto de, me pareció muy lindo esto de pensarnos como cada uno de los personajes, ¿no? No solo como el que vamos a ayudar, sino también como el herido. También tenemos, dice, algo del salteador, algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano. Me parecía linda esta propuesta de sentirnos también que nosotros necesitamos de los otros, así como nosotros tenemos que ayudar, ¿no? Eh, como, bueno, poder ponernos en cada uno de los personajes y no solamente en uno, ¿no? Porque quizás a veces pasamos de largo, pero a veces somos el buen samaritano y a veces somos el que estamos en el piso, ¿no? Muy interesante, Alejandra. Hay una cosa que podemos resaltar de ahí, más allá de una exégesis, ahí se nota la espiritualidad ignaciana, tal vez del Papa. Esto me viene a partir de tu comentario, porque los ejercicios espirituales de San Ignacio, cada vez que se va a hacer una contemplación, una de las cosas que se pide es ponerse precisamente en la piel de los personajes y ver qué sienten, qué viven. Creo que en el trasfondo de ese modo de escribir está esa espiritualidad de la cual el Papa ha bebido tanto. Hola, Hola Mario. bueno, yo quisiera compartir que de este capítulo hay varias cosas, ¿no? O sea, que a mí particularmente capturaron mi atención. Dos, es como el Papa vuelve, digamos, como a poner en el centro, para mí, dos cosas que son fundamentales. Una es la dignidad de la persona humana, ¿no? O sea, es decir, el hombre este que está tirado, que además, pues... ha sufrido esto, ¿no? Y por otro lado también el tema del cuidado, ¿no? O sea, que son cosas que hablan mucho, digamos, de, de cómo estamos viviendo en este momento. Yo particularmente me ponía a pensar en el tema de los migrantes. Honduras es un país que expulsa a mucha gente migrante, montones, cantidades. A diario aquí se supone que salen al menos 1.000 personas buscando el sueño americano, ¿no? Y Pero también es curioso, ¿no? Porque aquí también es un lugar por donde pasan también migrantes de otros países, por ejemplo, de África, de Haití. eh, y pues yo
ahora al inicio de pandemia miraba cómo hay lugares aquí en Tegucigalpa y en el sur de Honduras que son como lugares donde ellos se quedan, ¿no? Y cuando inició la pandemia, los tiraron a la calle, ¿no? Los tiraron a la calle. Entonces, a mí me capturaba mucho la atención eso, ¿no? O sea, cómo al final del camino hemos perdido, digamos, la sensibilidad, una por hacer valer la dignidad humana de nuestros hermanos, independientemente de donde sean, ¿no? Aparte pues porque también nosotros como hondureños somos un país que tiene muchos migrantes. Yo tengo familiares migrantes en Europa, ¿no? Pero como también se nos olvida fácilmente eso, que el prójimo no solamente es, digamos, el hondureño que parte y que también vive toda esta realidad de la ruta migratoria, sino también aquellos hermanos que pasan por el país. Y yo creo que ahí muy pocas veces reparamos, ¿no? Muy pocas veces reparamos sobre lo que vivencian personas que escogen estos países, pues por la misma situación de pobreza, como lugares de tránsito, ¿no? Y cuál es nuestra actitud frente a estas personas eh, que van de tránsito por nuestros países, ¿no? Y por otro lado también pensar en que en realidad, cuando pienso en esto, ¿no? O sea, pienso también cómo todas las políticas que se generan en realidad son políticas no para favorecer el derecho humano a la migración, por ejemplo, ¿no? Sino más bien para, de alguna manera, bueno, aquí si una persona que es de Bolivia, si es, qué sé yo, de África, Haití o lo demás, se le puede privar de libertad por haber entrado ilegalmente al país, ¿no? Entonces me ponía a pensar cómo las políticas, y bueno, y eso obedece también a que somos un país seguro según Estados Unidos, eh, y eso obedece a eso, a que las políticas cada vez pierden el sentido de esas dos cosas. Una, el cuidado de la persona, ¿verdad? Independientemente, o sea, como ciudadanos del mundo que somos, o sea, si bien es cierto, tenemos diferentes nacionalidades, pero somos ciudadanos de un mismo planeta. Y por otro también, es eso, o sea, cómo se desdibuja la dignidad humana no solamente en nuestras acciones, sino también en aquellas políticas que muchas veces los gobiernos promulgan, muchas veces hasta en contra, ¿no? Casi de genocidio en contra de las poblaciones que transitan o que vivencian esta ruta migratoria. Entonces a mí me resonaba mucho eso, eh, sobre todo pensando, ¿no? En esta mirada del extranjero, ¿no? O sea, que muchas veces no se tiene, ¿no? Eso quería compartir. Y bueno, también el llamado que nos hace, ¿no? A pensarnos como cristianos y a pensarnos como iglesia de cuál es la respuesta y qué es lo que estamos también poniendo en el centro de nuestras prioridades y de también de cuidar al otro, ¿no? Y a la otra. Muchas gracias, Mario. Sumando a tus aportes, el punto 86, el que cierra el capítulo, al final está precisamente ese gran desafío que vos decís, que es la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona. Y ahí el Papa dice, es importante que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. Ahí está como el gran desafío. Ahí te doy la línea, Daniel. El padre Tucho, como lo conocemos aquí en la ciudad de Río Cuarto, Monseñor Fernández, arzobispo de La Plata, que es uno de los grandes teólogos cercanos al Papa, precisamente dice que ese es el núcleo de la parábola, volver a poner el acento en la dignidad de toda la encíclica, no de la parábola, la dignidad de la persona humana. ¿Mm? Y lo segundo, ya le doy a Daniel, el tema del cuidado, recordemos que es un tema que está muy presente en el magisterio de Francisco. Él asume el pontificado el 19 de marzo de 2013, día de San José. Si ustedes revisan la homilía del inicio del pontificado, él utiliza la imagen de San José como aquel que cuida. Y de ahí hace toda una reflexión del cuidado que tendríamos que tener ahora sobre el mundo. Y precisamente la primera encíclica, después era de su autoría plena, que es Laudato Si, lleva como subtítulo el cuidado de la casa común. Entonces,
El cuidado es un tema teológico y espiritual muy fuerte en Francisco desde el inicio de su pontificado. Daniel, quería sumar algo. Sí, un poco dentro de otras cosas que me hizo ruido y Te que, escuchamos un poquito bajo, Daniel. Yo tengo auriculares, te escucho bien, pero tal vez alguno te puede escuchar bajo, a no sé ver, por qué. tengo volumen para levantar, yo no soy muy ducho en esto. No, si no el micrófono, ¿tenés auricular vos? Sí, Ponete el ¿querés que micrófono haga? más cerca, ponete más cerca del micrófono. Ahí te dejamos de escuchar, por ejemplo. Ahí está silenciado. Tenés que volver a activar al medio para activar ahí. ¿Sí? ¿Me oyen ahí? Ahí te escuchamos un poquito mejor. Qué raro, che. No, Bueno, pero la ahí verdad mejoró, que Daniel. sí. Sí, No, te sí. decía, o les decía que en esto en el punto 77, en este del recomenzar, me quedó algo, o sea, vieron que recién comentaba una de las, Alejandra creo que era, decía de los distintos, ubicarnos, ¿no? La invitación de sentirnos un poco el herido, un poco el salteador, bueno, en fin. Y hay una imagen que me quedó dando vuelta, que no está reflejada, o sea, o tomada como un poco más profundamente. ¿Y a qué voy? A, a la importancia del hospedero, de la persona que recibió a ese malherido que le llevó el samaritano. Fíjense en que en ningún momento hablan del hospedero. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar en nuestra vida o ser esos hospederos de personas? ¿Cómo lo hubiéramos recibido? Se supone que más allá que le dejó un dinero para pagar supuestos gastos, yo no sé si en el corazón de cada uno está esta capacidad de hospedar a estos heridos que de pronto nos traen, ¿no? Porque sí, ahí a lo mejor hagamos la mirada al costado para hacerse a un lado y no comprometerse. Sin embargo, el hospedero, después nos dicen si lo pasó a buscar o no lo pasó a buscar, pero lo recibió, ¿no? Con la condición de atenderlo en todas las necesidades que tuviese. Y me quedó haciendo ruido esto, ¿no? Del hospedero. Por allí estaría lindo, ¿no? Yo me quedé un poco metiéndome en la escena, de decir, ¿cómo lo habrá recibido el hospedero? ¿Con qué mirada lo habrá recibido? ¿Con qué gestos? ¿Con qué interés de por medio? Porque por allí están, sí, intereses de tipo personal, pero también están intereses generosos, solidarios, ¿no? Que tienen esta capacidad de recepción de estas personas en situaciones de riesgo, así como este hombre que había sido golpeado. Entonces, me quedó eso, ¿no? Sabes bueno, dice, no lo hagamos solos, ¿no? No lo hagamos solos esta tarea. El samaritano dice, buscó a un hospedero que lo pudiera cuidar a ese hombre, ¿no? Si estamos en condiciones de ser también, más allá de este buen samaritano, muchas veces podemos ser aquel que busca a otro para que hagamos de hospedero, ¿no? De la persona herida. Eso es, Raúl. Muchas gracias, Dani. Que ahí se convierte en nosotros. El punto es el 78 específicamente. Está dentro del coso del 78, sí, 77. sí, sí, Pero el sí, sí, punto es el 78. 78. Si Tenés alguno quiere razón. buscarlo, ahí. María Elena, ahí activaste. Pienso que quieres compartir. Yo también muchas cosas me llamaron la atención. Y entre esas dice, quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza.
nos cuesta mucho amar a los nuestros, a los propios, a nuestra propia familia. También dice, le dio su tiempo, pero vivimos atosigados de quehaceres, de excusas, de ahora no tengo tiempo, más tarde, después, estoy de afán, tal vez en otra oportunidad lo pueda ayudar, ¿no? Y me cuestionó mucho la parábola porque hace poco hicimos un viaje más o menos cerca a la frontera con Venezuela. Y hay muchísima gente, son ríos de gente que caminan hacia el interior del país de Colombia. Y en ese viaje, pues, había muchísima gente que caminaba al sol, la lluvia, los niños, los ancianos descalzos, enfermos tal vez. Y yo muy cómoda, o sea, me cuestionó por eso, yo muy cómoda en el carro donde viajaba, tal vez rezamos el rosario y algunas oraciones, pero es que en este segundo capítulo me llamó mucho la atención porque lo puse como experiencia personal, ¿no? Dice, el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Entonces, todas esas excusas que yo pongo para ayudar al necesitado, donde yo debería ser parte más bien digamos, de bajarse uno del carro, de pronto de brindarles agua, de brindarles, pero también esas excusas de las que yo pongo me irán a robar, vienen a tal vez a quitarnos oportunidades de trabajo, todas esas excusas que ponemos para ayudar a los demás. También hay una parte donde nosotros somos los que tenemos que empezar a ayudar sin pensar que sean los gobiernos, que ese gobierno por el que ellos están atravesando los hace desplazar, el gobierno de nuestro país es el que los tiene que ayudar. No, si cada uno de nosotros ponemos un granito de arena, tal vez las cosas serían mejor para ayudar a ese desvalido, al que está caído en esta parábola que el Papa nos pone para esta ¿qué? Que el Papa nos enuncia aquí, ¿no? Dice, somos muchas veces el sacerdote que pasó de largo, el levita y el samaritano que tal vez era el que menos debía ayudar porque pues él no estaba, era de otra condición y no tenía la razón, digamos, para atenderlos. Fue el que menos, los que se creían más, con mayor derecho a ayudarlo, no hicieron nada, o los que se creían que amaban a Dios, que adoraban a Dios. Pues esa es como, y bueno, también aquí en la parte de 70, donde dice que es notable cómo las diferencias de los personajes del relato quedan totalmente transformadas al confrontarse con la dolorosa manifestación del caído. Frente a esta situación de pandemia y de desplazamiento por algunas circunstancias, nosotros también hemos sido desplazados cuando hemos tenido que huir por algún motivo, y ahí es donde no importa si es el presidente, si es el obrero, si tiene dinero, si es el mejor papá, si es la mejor mamá, si va a la iglesia o si no va, todos somos iguales, sobre todo frente a esta situación de la pandemia, ¿no? No importa, el que esté enfermo, todos estamos en las mismas condiciones de vulnerabilidad. Pues eso fue lo que yo pude como resaltar, vivirlo desde mi propia experiencia personal. Muchas gracias, María Elena. ¿Vos eras de Colombia o yo estoy recordando mal? Sí, señor, Colombia. Bien.
Yo con respecto a lo que decía María Elena, ese punto de recomenzar, me pareció muy sabio esto de no tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan, sino que eso sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y resentimientos. Bueno, después habla de esto de querer ser pueblo, ¿no? Que tiene que ver con lo de nosotros, ¿no? Y bueno, me parecía algo de mucha esperanza esto de alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien, más allá de lo que cada gobierno haga, ¿no? Yo creo que si bien la encíclica también me parece que interpela a los que tienen responsabilidad de gobernar, también me parece que cada uno de nosotros tiene un granito de arena, como decían recién, algo para hacer en donde se mueva, ¿no? En su familia, en su trabajo, en el barrio. Y eso me pareció como, bueno, muy fuerte, ¿no? Bien, Alejandra. Ahí yo sumo elementos para ampliar el pensamiento y conectarlo con otras partes de su magisterio, primeramente con la misma encíclica. Aquí, como ustedes resaltan, María Elena y vos, Alejandra, el peso de alguna manera o la invitación es que cada uno ocupe su lugar de ciudadano, que lo dice también en unos puntos anteriores, dice recuperar nuestro lugar de ciudadanos. Ahí estoy buscando el punto 66. Es un texto que nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero. Ahí se conecta precisamente el 77 con ese 66 y luego se conecta al revés, podríamos decir, o de la otra cara de la moneda, con el capítulo 5, que es todo el desarrollo del aspecto político de la fraternidad. Que un capítulo que si bien va dirigido a los políticos, es precisamente como la otra cara de este compromiso. Y dos cosas para resaltar. Esa frase que dice el Papa de iniciar nuevos procesos es como una insistencia que él tiene. En Laudato Si, él dice que las acciones políticas o de transformación más que políticas se viven en dos cosas: iniciar procesos y tejer redes. Los grandes cambios comienzan cuando no buscamos espacios de poder, dice Laudato Si, sino cuando iniciamos procesos. O sea, es consecuencia con su mismo pensamiento. Y de tejer redes, que acá no lo menciona, pero es el otro aspecto de Laudato Si que aquí aparece. Y lo otro, esta conciencia de ser pueblo, también es un tema que él desarrolla mucho en su primera exhortación, que es la exhortación que todos consideran como el programa de su pontificado, que es Evangelii Gaudium. En uno de los capítulos, él expresa profundamente cuáles son las razones de ser parte del pueblo. Recordemos que el concepto pueblo es muy querido para Latinoamérica y sobre todo para la teología argentina. Bueno, pero era como Alejandro traías ahí han traído con María Elena puntos importantes, me parece como abrir ese juego hacia otros textos del propio Papa. Vilma, ¿querés señalar algo? Sí, que también es muy ilustrador, ilustrante, lo que dice en el 80, el prójimo sin fronteras, ¿no? Y vuelve a hacer una pregunta acá. Jesús propuso la parábola para responder a una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Bueno, en la época de Jesús se solía indicar al que era más cercano, al más próximo, ¿no? O sea que la ayuda debía dirigirse en primer lugar a los más cercanos.
Pero sin embargo el samaritano, que era para ellos un ser despreciable, que era impuro, escribe aquí, no se lo incluía dentro de los seres más cercanos a quienes se debía ayudar. Aunque Jesús transforma completamente esto, ¿no? Entonces, es interesante lo que dice, que ya no digo que tengo prójimos a quienes debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo un prójimo de los otros, ¿no? Esto me parece muy sabio lo que escribe acá. Volverme prójimo de los otros. Sumando eso, en el punto que sigue, dice, para volverse cercano y presente, el buen samaritano atravesó todas las barreras culturales e históricas, esto de vencer los muros. Recordemos que el tema de los muros también está muy presente y por ahí en otros puntos habla también de los muros. El Papa ha hablado varias veces, más que construir muros hay que hacer puentes. Claro. No tiene que importar si es del círculo de pertenencia o no, lo que debe importar es ayudar. Bien. ¿Algún comentario más? Si no, ya después vamos a ir concluyendo para hacer siempre que no sea tan extenso, sino como decíamos siempre, una hora para compartir, sin pensando como en una palabra o en una frase que para nosotros puede ser como síntesis, sobre todo para llevarnos de acción. María Elena, ahí habilitaste, te escuchamos. Dice, las dificultades que parecen enormes son la oportunidad para crecer y no la excusa para la tristeza inerte que favorece al sometimiento. Muchas veces siempre estamos tranquilos y damos gracias a Dios por nuestra tranquilidad, por nuestra comodidad, pero no nos interpelamos ante la dura realidad del que sufre, del que está triste, de aquel a quien le faltan oportunidades para tener mejores condiciones de vida. Nos olvidamos del que está caído, porque lo vivimos únicamente apesadumbrados, pero estamos cómodos y no queremos despojarnos de esa comodidad en la que vivimos. Gracias. Gracias, María Elena. Buenas tardes, yo llegué tarde, pero quiero decir algo. Sí, Soy Adela. Adelante. Apenas empecé a leer, lo que más me impactó es el punto 64, ¿con quién te identificas? Y ya me identifiqué rápido. Porque o sea, esa frase donde él dice, digámoslo, hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. Eso me impactó porque, bueno, sigo sosteniendo, por lo menos por mí, que a veces, como alguien decía ahí, de la comodidad, de no salirse de donde que estamos cómodos, de no ver el sufrimiento en el otro, de no hacernos prójimos, como decía ahí más adelante. Y bueno, yo me identifico por ahí con eso, porque es como que nos falta acción. Lo digo por mí, o sea que a veces que nos quedamos, estamos viendo el sufrimiento, a lo mejor, o los problemas del otro, pero no actuamos. Eso es lo que yo veo, por eso me impactó esa frase cuando dice esto, y aparte en el 66 también dice, con sus gestos, el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro.
O sea que el Papa siempre está hablando sobre el encuentro con el otro. Y eso es lo que a mí me impactó. Está todo relacionado, me parece, de lo que estaban hablando. Sí, alguien, Vilma había hecho referencia al inicio en esos puntos, no queda mal de reafirmarlo, precisamente No, porque es como una parte muy central del 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 texto, de la capítulo. parábola. Sí, Sí. sí. Bien. ¿Quieren compartir en el chat o si no lo van habilitando, cuál es como la frase, la palabra que ustedes se llevan, la acción que creemos que siempre decíamos al mostrar como el esquema del capítulo, compartirlo y tratar de llevarnos algo? Ahí, Karina, veo que has habilitado el micrófono, no sé si es para compartirnos algo, adelante. Sí, gracias, padre. Llegué un poquito tarde, pero bueno, estaba escuchando muy atentamente. Es un capítulo que la verdad me encantó. Falta todavía lectura, pero creo que es un poco el corazón, ¿no?, de la encíclica. Y si bien yo traté como de resumirlo así en varias frases, ¿no?, pero se me quedó esto mucho de el amor universal, ¿no? Este Jesús que derramó su sangre por cada uno de nosotros. Entonces cada uno de nosotros valemos y mucho, a un alto precio, ¿no? Y es un poco, yo creo, lo que quiere mostrarnos el Papa, con este llamado a todas las personas y gentes, digamos, de buena voluntad. Este llamado a este amor universal. Y me encantó esto y me quedo con esto de ampliar el corazón. Ir perdiendo el miedo a poder abrirnos, a amar a otros, a servir a otros, ¿no? Con este espíritu de servicio del buen samaritano. ¿Por qué no también ser ese hospedero? El que hospeda, como usted dijo, un nosotros. Yo creo que es este llamado, ¿no?, de salir de este individualismo y darnos cuenta de que justamente al tocar al otro, como decía él, no inclinarse a tocar esas heridas, es a ese mismo Jesús al que estamos amando, sirviendo, cuidándonos y sanando. Y a su vez también somos este Jesús que va sanando, ¿no? Yo creo que este es como el llamado, y me quedo con eso sobre todas las cosas, ¿no? Y cuidarnos de estos salteadores del camino que quieren robarnos la esperanza, que por ahí quieren meternos este miedo, llenarnos de confianza. Entonces, bueno, yo creo que es amar con este corazón de Jesús. Creo que me quedo con esto y que es lo que me llevo, ¿no?, con el aporte obviamente valioso de todos. Muchas gracias, Karina. Ahí van compartiendo a alguien en el chat. Lili, Gracias. me parece. Es muy rica parábola que lleva como columna vertebral la dignidad humana y el encuentro con los demás. El reconocer a Cristo en cada hermano, abandonado o excluido. Debemos poner en movimiento la iglesia hacia ello. Bendiciones. Bueno, muchas gracias, Liliana, por compartirnos eso. Vilma, has levantado la mano, estás usando ahí la tecnología, muy bien. Oh, no, es que yo con el teléfono no puedo escribir la palabra clave, porque no sé cómo hacer. No hay problema. Solo quería informar eso. Yo creo, como ya mencioné también, lo último del capítulo, el 86, es el gran desafío. El que a mí me impactó. Yo leí la encíclica apenas salió digitalmente, entonces lo tengo subido a un drive, marcado digitalmente, y ahora tengo el texto impreso y voy como volviéndolo a leer y sumo las dos cosas. Y hoy cuando pasaba las notas que había hecho al principio, me había resaltado ese texto que después en esta segunda relectura se me había pasado de largo. Y es que es tan importante lo que recién decía Mario, el punto 86 al final. Incluir en la catequesis y en la predicación estas temáticas es como el gran desafío que tenemos. Ahí siguen compartiendo Alejandra. Hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor, no vivir indiferentes ante el dolor, eso es dignidad. Muchas gracias, Alejandra. A mí en ese sentido me llegó la frase espaldas al dolor, que a veces vivimos de espaldas al dolor. Destaco este párrafo, dice Ana María, no es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor.
No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Muchas gracias, Ana María. Después, Karina, comparto que el punto 86 es un desafío para toda la Iglesia, para nosotros como bautizados. Muchas gracias, Karina, por ese resumen. Si alguno no puede escribir en el chat, por ahí lo hacemos para hacerlo más rápido, pero si alguno quiere compartir algo, habilite el micrófono, no hay problema. Adelma, la vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Muchas gracias, Adelma. Recordamos que este encuentro queda grabado, después esta tarde, esta noche o mañana lo subimos al canal de YouTube. Le pasamos siempre el link por las dudas que ustedes se lo quieran pasar a otra persona, a veces sirve para revisarlo, pero no sé ustedes, pero a mí siempre me impacta esto del compartir, que tiene otra dinámica y que hace que las palabras del Papa resuenen de un modo particular. Cada uno tiene como su propia resonancia, pero al escucharlas de otros, aunque a veces sea casi como decir lo mismo, cada uno lo trae desde un lugar distinto y eso es muy enriquecedor. Por eso creo que valoro este espacio y gracias por el compartir. Recordemos que vamos a leer, compartir el capítulo 3 el próximo lunes 7 de diciembre, también a las 20:30 horas. Hay capaz que ya cerremos en los encuentros de este año, pero no para dejarlos, el año que viene los retomaremos. Y los que quieran, una cosa que estamos aquí haciendo de la diócesis de Río Cuarto, de un instituto que yo soy el director, el próximo lunes a las 19 horas tenemos un compartir con dos periodistas mujeres y una psicóloga del instituto. Vamos a estar como compartiendo el capítulo 1, las miradas que esas periodistas y esa psicóloga tienen sobre esa lectura de la realidad. Así que si a alguno le interesa, después yo voy a subir al grupo también el link para que puedan sumarse a ese espacio. Y el próximo jueves, los que les interese, la revista Criterio, de aquí de Argentina, invita a una charla con Austin Ibert, otro sacerdote de Comunio y algún otro más, pero Austin, yo para pronunciar soy un desastre, es el mejor biógrafo del Papa, o el que ha escrito un libro muy interesante. Es un periodista inglés, que ya ha comentado los Fratelli Tutti, lo estuvo en un evento con el padre Fernández, con el padre Tucho, Monseñor Fernández, así que también es una instancia, si alguno la quiere aprovechar, porque conozco el periodista y es muy, muy interesante escucharlo. Él es uno de los fundadores de un grupo que se llama Catholic Voice, que intenta llevar la palabra y de la Iglesia y del Evangelio a los medios de comunicación, que es muy interesante su mirada. Yo después le voy a subir al grupo para que hay que inscribirse en un mail que se llama criteriocharlas@gmail.com. Mandan un mail inscribiéndose y les pasan el link, porque la reunión va a ser por Zoom. Bien, bueno, muchas gracias. No sé si alguno quiere decir algo. Si no, podemos rezar un Padre Nuestro, que es la oración que nos hace a todos hermanos, nos hace unirnos como hermanos, para pedir precisamente que esta fraternidad no quede en palabras, sino que las podamos llevar siempre en obras. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, si alguno quiere saludar, decir algo más, final, no hay, habilita el micrófono. Desde ya muchas gracias por todo el compartir. Bueno, muchas gracias a todos. Yo también, que es muy rico. Bueno, muchas gracias. Sí, yo quería escribir, pero no soy ducho para esto, Raulito, ¿no? De tener en cuenta esto, que la dignidad de cada uno está más allá de cualquier circunstancia, ¿no? Que todo ser humano tiene una dignidad infinita
por ser hijo de Dios. Por lo tanto, más allá sea un bebé, un anciano, un preso, que está a la orilla del camino, tenemos que luchar por la dignidad de ellos, ¿no? Y por la nuestra, ¿no? Gracias, Mario. Ahí nos saluda por el chat. Ha sido una reflexión muy rica. Muchas gracias, Mario. Lili, que habilitaste tu micrófono, ¿querés decirnos algo? No, ahí lo silencio de nuevo. Bueno, gente, no sé si ya estamos todos. Ahí, no, ahí se volviste a silenciarlo, Lili. Te vamos a escuchar antes de cortar, porque creo que te quieres decir algo, pero ahí lo silencias. Que tiene como un eco tu conexión. Pero no me funciona bien el internet. Ahí está. Nos vemos en la próxima. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bendiciones. Buen descanso.